La corriente clasista y combativa en la ciudad de Posadas se ha convertido en el escenario de una de las mesas nacionales de la corriente. Graciela de Melo, anfitriona en este caso. Así es, sí, estamos en la mesa nacional de desocupados y precarizados, hemos arrancado hoy, estamos por 3 días hasta el sábado al mediodía, discutiendo la situación política del país en el momento, que es una situación terrible para los sectores más vulnerables, una situación de ajuste, una situación que ya no se puede sostener con los tarifazos, o sea, todo mal. Bueno, todo mal y en este caso también con un evento importante que es la presentación un poco de la historia de vida, de la biografía del líder de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, en este caso una coincidencia, ¿no? Usted participó de la primera marcha federal en 1994 y ahora organizando una nueva marcha federal con tantas cosas que han pasado en el medio, ¿no? Exactamente, bueno, creo esta es la tercera marcha federal, he participado de las 2 primeras, la última ha sido en el 94, a los pocos meses de la segunda marcha federal hemos fundado la corriente clasista y combativa como una corriente político-sindical en la Argentina, puesto de que no queríamos construir nosotros, ni mucho menos fundar una nueva central sindical, cosa que teníamos fuerza como para hacer eso, porque también dirigimos a algunos gremios nacionales, algunos gremios privados, algunos gremios docentes, algunos gremios estatales, ¿no? Bueno, año 94, año de la marcha, el gobierno era de Carlos Menem. ¿Estamos en una situación similar? Sí, bueno, me recuerdo que éramos poco del movimiento obrero y los sectores populares que veníamos luchando en contra de la política neoliberal de Carlos Menem en las privatizaciones, que sabiendo de que lamentablemente iba a dejar decir una cantidad de desocupados en el país muy grande y que lamentablemente no iba a ser coyuntural, sino que iba a ser estructural. Por esa razón dijimos, como parte del movimiento obrero, tenemos que también organizar a los trabajadores sin trabajo, que eran expulsados, pero en forma masiva en ese momento con las privatizaciones, y los compañeros quedaban sin el trabajo. Quedaban con una indemnización que a lo mejor se compraban un taxi, a lo mejor se compraban un remío, a lo mejor ponían un kiosco, pero eso le duraba muy poco tiempo y luego entrábamos en estado de desesperación, ¿no? Bueno, ahora da la sensación de que estaba pensando en esa indemnización, ahora hasta eso se está ajustando, nadie está pensando en hacer algo con la indemnización porque hasta eso se está ajustando. Y bueno, el gobierno nacional, el gobierno de Macri, no solo que intenta seguir, meter la reforma laboral para sacarnos derechos que realmente para conquistar esos derechos han costado vida de dirigentes que han estado a la cabeza de sus respectivos gremios, que hoy muchos de los trabajadores formales a lo mejor desconocen por ese bombardeo mediático que hacen, inclusive los propios funcionarios hacen, de que parecería de que han sido traídos del cielo esos derechos que hoy gozan los trabajadores formales, ¿no? Y ha costado la vida a muchos dirigentes sindicales que han dado su vida por tener los derechos que hoy gozan los trabajadores formales. Bueno, el gobierno de Macri no solo que va por la reforma laboral, sino que lo que ya ha hecho, el saqueo que ha hecho a los jubilados con la reforma previsional ha sido muy grande. No hay una política para parar la inflación, la devaluación que hemos tenido recientemente es tremenda, es decir, el hachazo que han dado con el tarifazo, que son tarifas impagables, no solo para los trabajadores formales, sino para los trabajadores sin trabajo, para los jubilados, sino también para los pequeños empresarios, para los pequeños pymes, que realmente tanto la tarifa del gas, del agua y de la electricidad son tarifas impagables que realmente muchos de ellos estaban sobreviviendo con la política económica y con la política que lleva a cabo el gobierno nacional ya hace un poquito más de 2 años. Bueno, ¿cuál fue o cuál es la evaluación que hacen ustedes de los años en el medio, digamos, los años del kirchnerismo, en los cuales ustedes también estuvieron en la calle? Bueno, nosotros entendemos de que estuvimos en la calle porque también allí no es que se solucionaban problemas que se podían solucionar
puesto el crecimiento económico que hemos tenido en el gobierno kirchnerista, en lo cual allí esa posibilidad de realmente quedarnos sin pobreza, quedarnos sin indigencia, no se ha logrado, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto que con este gobierno se han agravado la situación, es decir, lo veíamos con buenos ojos en el momento de crecimiento económico, cuando nuestros comedores, Copa y Leche, que las compañeras hacen magia para poder dar de comer a los chicos y a los grandes, eso se había reducido, pero en el último año ha crecido enormemente, con un agravante de que también se empieza a detectar chicos desnutridos, en lo cual decimos, bueno, ahí sigue habiendo despidos, sigue habiendo cierre de fábrica, nos siguen sacando los derechos, y ahora más con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la historia de nuestro país siempre ha sido la intervención del Fondo Monetario Internacional, que significa mayor ajuste al pueblo, mayor ajuste a los trabajadores, sacando derechos a los trabajadores, y decimos, con esta corrida bancaria que hubo recientemente, es decir, los propios funcionarios del gobierno han hecho fabulosas ganancias, fabulosas, es decir, inclusive esas fabulosas ganancias que han hecho un acuerdo con el gobierno para también comprar los bonos llamados bote de salvavidas o bote para hundirnos, ¿no? Porque lógicamente se han ganado millonada con esta corrida bancaria, es decir, con esta devaluación que hay del peso, por supuesto que le cuesta, si han ganado 40 millones, de poner 1 millón en el bote para hacer creer de que podemos tener una posibilidad de salida, y creo que cada vez nos ahogamos más todavía. Bueno, ¿y cómo se planta entonces ahora la corriente clasista y combativa con toda esta larga trayectoria, siendo que fueron una de las primeras fuerzas que salieron a enfrentar a ese modelo que se estaba imponiendo ya con el gobierno de Carlos Menem? ¿Cómo se planta hoy con toda esa larga trayectoria? Nosotros hemos dicho y lo venimos pidiendo y lo venimos exigiendo también, que la CGT, las centrales sindicales, convoquen a un paro activo en forma inmediata, en forma rápida, para pararle la mano a la política que está llevando adelante el gobierno nacional, el gobierno de Macri. Pero por supuesto de que no hay visibilidad todavía de que eso exista una posibilidad de esa. Por eso, a misma razón, es que hemos convocado también hace un tiempo atrás a la marcha federal. La marcha federal que surgió para pelear por una ley de emergencia alimentaria. Pero se van agregando, y hay 5 leyes hoy que se han agregado, porque se han agregado otros sectores también en esta convocatoria de la marcha federal, que también algunos gremios que están enrolados en la CGT están convocando y van a también participar de esta marcha federal, y allí empiezan también los campesinados, también con su reclamo. Por eso también en los programas tenemos la reivindicación y cómo se ha deteriorado las economías regionales, que están al borde, muchas de ellas, a la desaparición. Es decir, por lo tanto, vamos a esta marcha federal, que creemos que el hecho más importante antes del Mundial, salvo que la CGT convoque a un paro activo para pararle la mano a la política de Macri, va a ser el hecho más importante político antes del Mundial, ¿no? Porque sabemos muy bien que realizó el Mundial, y como somos tan futboleros los argentinos, cuando juegue la selección y si va avanzando en la clasificación, allí el gobierno de Macri va a salir con todo también para que realmente aplicar la reforma laboral, que tanto quiere la reforma laboral, y que le piden también el Fondo Monetario Internacional, y también le piden lo que él mismo representa, que son grandes monopolios, ¿no? Bueno, también están ahora participando en una construcción política que se va a presentar seguramente como opción en 2019, es decir, no solo una postura de clara manifestación en contra de la política, sino también una opción a la hora de que el ciudadano emita su voto. ¿Qué esperan construir para el 2019? Bueno, nosotros venimos bregando en la unidad, multisectorialidad que venimos haciendo y caminando y reclamando en las calles juntos. Entonces también allí decimos, ¿por qué no también construir un frente político que dé batalla también en el campo electoral, sabiendo de que la desigualdad en condiciones es tremenda, porque aquellos grupos tienen mucho dinero, tienen los multimedios donde se pueden instalar muy rápidamente los candidatos. Nosotros no tenemos esa posibilidad, pero sí tenemos la militancia, la fuerza, la politización de nuestra organización, y se ha logrado, particularmente con el Movimiento Evita, con Libre del Sur, el Partido del Trabajo del Pueblo,
y a Unidad Popular se ha constituido este frente, que se han agregado también en el lanzamiento otros sectores como Patria Grande, como también Dignidad, como también algunos otros sectores que se han agregado, pero queremos que se agreguen mucho más, porque eso es la amplitud que tiene que tener esto, es decir, para que realmente allí lo que no tenemos voz en la legislatura, en los parlamentos, en el municipio, realmente la tengamos, ¿no? Que sean nuestros representantes de ese frente. Bueno, Juan Carlos Alderete, usted está además aquí, viene ya de hacerlo en distintos lugares del país, presentando un libro que seguramente resume parte de la historia de la corriente en paralelo con su propia historia, ¿no? Exactamente, es decir, costó muchos años para que esto se pudiera escribir y yo autorizara la escritura de este libro, puesto de que algunos amigos poetas, escritores que tengo, que realmente allí ellos lo que querían hacer era una cuestión novelesca de mi militancia política y gremial, y yo dije que no estoy de acuerdo, hasta ponernos de acuerdo que justamente un grupo de periodistas salteños ellos, y que quedó la compañera autora de este libro, que es Lía Caliba, que es la que me entendió, me comprendió cuál sería la intencionalidad de ese libro, y ese libro lo que pretende hacer un pequeño aporte. ¿Por qué razón los trabajadores, los pobres, los de abajo, tenemos que también tener una formación política, una educación política? No solo para discutir con los funcionarios que nos hacen creer permanentemente que tenemos que ser profesional, que tenemos que tener buenos modales, que tenemos que tener parla, es decir, para el pueblo, y así no va, ¿no? Cuando elegimos a esa gente que dice que sabe, que están preparada para gobernarnos. ¿Por qué no nosotros? Y también ese libro hace un aporte, ¿por qué razón también la política tiene que ser un instrumento para nosotros? Porque con tener formación política, educación política, tenemos otra visión del mundo, otra visión de la realidad, tenemos también métodos para solucionar los problemas graves, problemas que atravesamos en nuestra familia, es decir, lo vemos y tratamos de que algunas cosas se solucionan y otras no, para eso enfocan en ese sentido, y es un humilde aporte el libro para eso, ¿no? No es para otra cosa, ni con mucho menos comercial. Bueno, un humilde aporte, pero yo simplemente me detengo en una palabra que me parece que es muy simbólica, y es victoria, bajo el símbolo de la victoria. ¿Cuál es la victoria que ustedes sueñan? Bueno, es una consigna que realmente nosotros la hemos tomado del Che Guevara. Es decir, justamente dicho por los propios compañeros y amigos que empezaron a escribir esto, que por qué no contaba mi historia. Es decir, yo vengo de una familia que peronista, mi padre ha sido miembro de la CGT en la provincia de Salta, estuvo detenido en el 66, y a partir de que estuvo detenido en el 66, yo siendo muy chico tuve que también asimilar y conducir a mi familia, ¿no? Siendo muy chico salí a ilustrar bota, a vender diario para poder alimentar a mis hermanos y a mi mamá. Es decir, en lo cual duró un año mientras mi padre estuvo preso en ese tiempo. Y seguramente que en ese tiempo me creció mucho la rebeldía, por eso he dejado el deporte del fútbol profesional, que yo viví del fútbol hasta los 22 años, mi primer contrato en el fútbol profesional fue a los 17 años, y porque tenía en la cabeza que quería ser dirigente sindical, dirigente gremial, defender los derechos de los demás como libertario, ¿no? Esa rebeldía de los jóvenes, que lógicamente nació esa rebeldía que yo quería ser guerrillero. Equivocado de mi parte, porque pensé que había que ponerse un fusil, había que darle felicidad al pueblo, y con la única manera es ser guerrillero. Equivocado, por supuesto, siendo muy joven, pero fui aprendiendo también en la vida, y la educación y la formación política que tengo es gracias a mi partido, ¿no? El Partido Comunista Revolucionario, en el cual me afilié muy joven yo, y yo tengo 4º grado nada más. Todo lo demás lo aprendí en la vida, lo aprendí en mi militancia sindical. Es decir, a partir de mi militancia yo mismo investigaba cómo era la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, es decir, la Revolución Cubana, la historia de la humanidad, es decir, cómo fueron las transformaciones, qué sistema es el sistema socialista, el sistema capitalista, y bueno, eso me fue formando también, pero la mayor educación, vuelvo a repetir, me lo ha dado mi partido, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 65. Quiere decir que a lo mejor si hubiera elegido ser futbolista podría ser millonario como Messi.
Bueno, yo tengo muchos amigos, grandes amigos que han sido míos, que han jugado el fútbol conmigo y que realmente han llegado a ser futbolistas muy conocidos, como Juan Domingo Cabrera, que jugó en el Nantes de Francia, terminó jugando, jugó en el Colo-Colo, jugó en Racing, jugó en Vélez, como el arquero Mendoza, que jugó en San Lorenzo, como también Rubén Cano. Rubén Cano terminó jugando en el Real de Madrid, se quedó a vivir allí en España, así que también en eso he cosechado grandes amigos que con algunos de ellos me veo cada vez que nos cruzamos. Con algunos de ellos si lo veo, él sí me reconoce porque como soy medio mediático, pero yo no lo reconozco porque han pasado muchos años, ¿no? Así que así de la manera que nos encontramos muchas veces con algunos de ellos. Bueno, pero no me dice nada, ¿se equivocó? ¿Podría haber sido millonario como Messi? No, yo elegí lo que elegí sabiendo que era muy difícil la empresa que emprendía, el camino que emprendía, pero realmente me ha dado mucha felicidad, sigo siendo feliz con mi militancia, con lo que aprendí y nunca me voy a arrepentir de haber dejado a lo mejor algunas cosas que también los gobiernos intentan ofrecer a cada uno de los dirigentes, es decir, no solo este gobierno, el gobierno anterior, sino los gobiernos anteriores también han intentado comprarnos, cooptarnos, ofrecernos cargos, es decir, muchas veces algunos compañeros y algunos familiares, también en su caso que no andan en la política, también se supieron enojar mucho conmigo cuando mi organización tuvo la posibilidad de ocupar una banca de diputado nacional en el 2011, el lugar que salió, nosotros renunciamos. Yo renuncié porque mi organización, que es la CCC, que costó muchísimo sacrificio a muchas mujeres, a muchos hombres, iba a quedar dividida. Y preferí que no quede dividida la organización y por eso renunciamos. Y en eso hubo mucho enojo en propios compañeros de la corriente, ¿no? Porque es un lugar que salió. ¿Quién renuncia una candidatura a diputado nacional? El lugar que salió si cada vez se matan para llegar a concejal, a diputado nacional o a otro cargo, ¿no? Bueno, yo justamente ya para cerrar le preguntaba, no inocentemente y no casualmente, porque parece que se ha instalado hoy en nuestra sociedad que el único signo de éxito es el dinero y que justamente lo que está marcando tal vez esta decadencia que tenemos y que tantos años de lucha por ahí todavía no puedan fructificar en una distribución más equitativa de la riqueza, ¿no? Bueno, justamente los que nos gobiernan y algunos sectores piensan que todo se vende y todo se compra. Y vamos demostrando nosotros en el camino de que no todo se compra, no todo se vende. Porque justamente nosotros cuando lanzamos la candidatura, en mi caso, yo le decía a mis compañeros, lo decía públicamente, inclusive parecía que era una campaña electoral en contra de lo que hacen permanentemente los candidatos. Porque yo decía, si llegase a ocupar una banca, yo quiero ganar lo que gana un trabajador. Igual que gana un trabajador, el resto del dinero, mi organización es que va a decidir mes a mes en qué se gasta, dónde va a parar. Así que lo hemos demostrado, no es que no lo hemos demostrado, ¿no? Porque los otros gobiernos también nos han ofrecido cargos muy importantes, cargos de ministro inclusive nos han ofrecido y nosotros hemos dicho, si mis compañeros que yo represento están igual que yo o están peor que yo, muchos de ellos, ¿por qué razón me quiere hacer creer de que vamos a estar bien si el que va a estar bien va a ser el dirigente con un grupo de elite y no mis compañeros, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario.